Dice Génesis capítulo 3 versículo 8 que la voz de Dios se paseaba al aire en el huerto de Edén. Es decir, que Dios con Adán tenía una relación, no tenía una religión. Antes de haber un templo de 4 paredes, primero había una relación entre Dios y el hombre. Porque en los tiempos de Adán todavía no había una iglesia o un templo de 4 paredes, mas sin embargo el hombre tenía una relación con Dios. Antes de la iglesia de 4 paredes, primero había una relación personal con Dios. Y esto es algo muy poderoso que mucha gente han limitado, o muchas veces nosotros limitamos a Dios a un templo de 4 paredes. Amén, no estoy en contra. Hay que congregarse, hay que buscar un lugar donde alguien nos enseñe, porque Dios levanta hombres como maestros, pastores. Efesios capítulo 4, versículo 11, señala los ministerios que Dios le da a cada persona para perfeccionar y edificar la iglesia en general, que es el cuerpo de Cristo. Ya que la iglesia de Cristo no es una constitución, no es un nombre, no es una organización, sino que la iglesia de Cristo es un cuerpo espiritual que tiene el Espíritu Santo de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 8:9, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, ese tal no es de Dios. Debemos de analizar que la iglesia de Cristo no es una iglesia de un nombre, de un dogma, de una religión, de una denominación, o de un templo de 4 paredes. La iglesia de Cristo es un cuerpo espiritual, es una iglesia que tiene el Espíritu Santo. Lo que a la iglesia la hace ser iglesia de Cristo es que tenga el Espíritu de Cristo. Pablo señala en Romanos 8:9, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, ese tal no es de Dios, no es iglesia de Dios. Lo que nos hace ser iglesia de Dios no es un nombre, no es ir a una iglesia de 4 paredes, y todo eso es parte. Lo que espiritualmente nos hace ser hijos de Dios es que tengamos el ADN de Cristo. ¿Cuál es el ADN de Cristo que nosotros debemos de tener? El Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice en el libro de San Juan 1:12 que a los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no por voluntad de varón ni de sangre, sino de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios. Hay muchas personas que se confunden. Muchas personas dicen la iglesia pentecostal es la iglesia verdadera, la iglesia católica es la iglesia verdadera. Pero espiritualmente, como Dios ve las cosas, la iglesia, amén, que es iglesia verdadera de Cristo, es aquella que tiene el Espíritu de Dios, que tiene el ADN de Cristo, que es el Espíritu Santo. Por eso es que Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 18, que Cristo es la cabeza. Amén. Y nosotros somos el cuerpo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, ese cuerpo no es una constitución, no es un nombre, no es una religión, no es otro nombre más. La iglesia de Cristo es una iglesia que es espiritual. El cuerpo de Cristo no es carnal. El cuerpo de Cristo es espiritual. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. O sea, Dios es un Dios de relación. Dios es un Dios de vivos. Dios es un Dios que para que alguien sea iglesia de Cristo, tiene que tener el ADN de Cristo, que es el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice en Romanos 8:9, es un versículo que me llama mucho la atención, porque dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. O sea, no dice que el que va a una iglesia es de Cristo. No dice que el que va a un templo, a tal religión, a tal nombre. No. Dice que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, Pablo da por acertado y por entendido que no es iglesia de Dios. La iglesia de Cristo es una iglesia viva. Lo que Cristo dijo en San Juan capítulo 7, 38 en adelante, Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de aguas vivas, hablando del Espíritu Santo de Dios, porque estamos en la dispensación de la gracia, donde el Espíritu Santo de Dios es la que sustenta la iglesia. La Biblia dice que el cuerpo sin espíritu está muerto.
El apóstol Santiago habla que el cuerpo sin espíritu está muerto, refiriéndose al cuerpo humano del hombre. Ahora, lo que le da vida al cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo de Dios. Por eso una persona o una iglesia, amén, una asamblea que no tenga el Espíritu de Dios no es de Dios, porque lo que nos da la confirmación y la garantía que somos hijos de Dios, escucha bien, es que tengamos el Espíritu de Dios. Mucha gente no han entendido que ser iglesia de Cristo es más que pertenecer a un nombre, a una denominación, a una religión. Ser hijo de Dios o ser iglesia de Cristo es tener el Espíritu Santo, es tener el ADN de Cristo, que es el Espíritu Santo de Dios. Dios no es religión, Dios es una relación. Muchas personas hemos limitado a Dios a 4 sermones de una iglesia, a 4 cultos de una iglesia, pero no tenemos una relación con Dios. Y lo que más Dios quiere con cada uno de nosotros es una relación personal con cada uno de nosotros. Mira, todos los grandes hombres de Dios en la Biblia caminaron con Dios. La Biblia dice en el libro de Génesis 5:24, habla un hombre reconocido llamado Enoc. Enoc, dice la Biblia, que caminó con Dios. Enoc no tenía una religión, no tenía una denominación, no tenía un nombre específicamente. Enoc, la evidencia más grande que era iglesia de Cristo y que caminaba con Dios, amén, era que Enoc tenía una relación personal con Dios. Imagínate cómo la Biblia describe a Enoc. Dice, caminó Enoc con Dios. Enoc no estaba limitado como muchas veces nosotros estamos limitados a 4 servicios. Vamos a la iglesia de 4 paredes, adoramos, nos gozamos, sentimos la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa cuando venimos a nuestra casa? ¿Qué pasa cuando entramos a nuestra habitación? Sentimos que ya Dios no está. Pensamos que solo en un templo de 4 paredes Dios se puede manifestar. Y aunque entiendo que hay templos dedicados y hechos para adorar a Dios, pero la Biblia dice que Dios no habita en templos hechas de mano de hombre. El verdadero templo hoy en la gracia no es un templo de 4 paredes. Hoy en la gracia, bíblicamente, el templo verdadero eres tú y soy yo. Cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, inmediatamente el Espíritu Santo viene y lo escoge como un templo para ser morada dentro de esa persona. Porque el final, Dios siempre quiso que fuera como el principio. En el principio, el verdadero templo, Adán nunca construyó un templo de 4 paredes. Porque Adán mismo era el templo verdadero de Dios. Así que hoy estamos en la gracia y Cristo vino a hacer lo mismo que al principio. ¿Quién era el templo verdadero de Dios en el principio? Era Adán. Adán era el primer templo verdadero de Dios. Amén. Hoy en la gracia, cuando Cristo viene, nos viene a restaurar, nos viene a rescatar de nuestros pecados, Cristo mismo, a través de su muerte, cuando nosotros lo aceptamos, Él vuelve a restaurar la relación entre Dios y el hombre. Y no solo eso, Él nos viene a comprar a precio de sangre para que seamos morada del Espíritu Santo de Dios. Mucha gente no entiende que ser cristiano no es una religión. Ser cristiano es caminar en una relación con Dios. Ser cristiano es un estilo de vida. Ser cristiano es tener una transformación. Ser cristiano es tener frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo podemos identificar una iglesia verdadera de Cristo? Por los frutos. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice que el fruto del Espíritu es gozo, es paz, es amor, es fe, es esperanza, templanza, dominio propio. Hay evidencias de una iglesia verdadera, porque una iglesia verdadera de Cristo no la cataloga un nombre, no la determina, amén, una denominación, una religión, no, la determina la manifestación de los frutos. ¿Cómo tú puedes identificar una iglesia verdadera? Por los frutos, porque Pablo dice que los frutos del Espíritu es lo que revelan una persona si es iglesia de Cristo, porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Amén. Todos los hermanos en el mundo entero que hemos creído en Cristo y que tenemos el Espíritu Santo es lo que componemos una iglesia, una asamblea. Pero esa iglesia, esa asamblea no es carnal,
no es un nombre, no es un dogma, no es una denominación. Esa iglesia es espiritual, que tiene que tener el ADN de Cristo. Cuando Cristo venga, Él no se va a fijar de qué nombre o de qué religión nosotros somos. Cristo no te va a preguntar a qué iglesia tú ibas, qué nombre era, qué denominación era. Lo que Cristo o el Padre se va a fijar es que tengas su ADN, que tengas el Espíritu Santo. Esa es la señal más grande. Tener al Espíritu Santo de Dios es la evidencia más grande que yo soy iglesia verdadera de Dios. Cuando Cristo venga, no nos va a preguntar si éramos católicos, si éramos pentecostales, si éramos metodistas, si éramos sabatistas. Dios no te va a preguntar eso. Lo que Dios se va a fijar en ti es: ¿tienes el Espíritu de Cristo? ¿Tienes el ADN de Cristo? Porque el Padre solo aprueba como iglesia cuando ve a Cristo en cada persona. Porque Cristo es el único. Él dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Y esto es algo muy poderoso de que mucha gente no ha entendido, de que ser cristiano o ser hijo de Dios no consiste en un nombre, en un dogma, en una religión. Consiste en una relación y tener el Espíritu Santo de Dios. Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios y hay evidencia de frutos en tu vida, eres una iglesia verdadera. ¿Cómo podemos identificar una iglesia verdadera? No por un nombre, no por un dogma, no por una denominación, sino por la evidencia que tiene el Espíritu Santo y los frutos de la manifestación del Espíritu Santo. Porque la iglesia fue llamada a tener una relación con Dios por medio del Espíritu Santo de Dios. Y hoy estaba meditando algo, que Dios a nosotros nos escogió como templo y morada del Espíritu Santo. Y la razón más grande por la cual Dios nos escogió a nosotros como templo del Espíritu Santo es para que tú y yo mantengamos una relación con Él las 24 horas, los 365 días del año. ¿Qué te impide adorar a Dios? Si tú mismo eres el templo, ¿qué te impide cantar? ¿Qué te impide orar? ¿Qué te impide adorarlo? ¿Por qué? Porque tú eres el templo verdadero. Amén. Esto no quita en ningún momento que no debemos de congregarnos en una iglesia de 4 paredes. Amén. Porque muchos, amén, han hecho iglesias de 4 paredes para ir a adorar a Dios. Pero Dios no habita en un templo de 4 paredes, porque nosotros somos el templo verdadero. El templo verdadero somos nosotros. Hay que congregarse, sí. Amén. Gloria a Dios por aquellos templos, amén, que hacen cultos, amén, dedicados para Dios. Pero Dios no está en un templo de 4 paredes. ¿Por qué? Porque nosotros somos el verdadero templo. La Biblia dice en Hechos capítulo 7 que Dios no habita en templos hechos de mano de hombre. O sea, nosotros somos el templo verdadero. El apóstol Pablo dice que fuimos comprados a precio de sangre. Porque Pablo dice, no sabéis que sois templo, dice Pablo, del Espíritu Santo. Dice, lo cual fuiste comprado a precio de sangre. En la cruz del Calvario, Cristo compró templos. Y en Hechos capítulo 2, Él derramó su Espíritu para llenar los templos que Él había comprado en la cruz del Calvario. Por eso todo aquel que viene a Cristo, cuando tú aceptas a Cristo, Efesios 4:30, dice que eres sellado con el Espíritu Santo. También nos muestra en Efesios 1:13, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa de Dios. Por eso en la cruz del Calvario, Cristo compró vasijas, Cristo compró templos, porque el apóstol Pablo dice, no sabéis que fuisteis comprado a precio de sangre. Pablo dice, no saben que son templo del Espíritu Santo. En otras palabras, en la cruz del Calvario, Cristo compró vasijas, Cristo compró templos, pero en Hechos capítulo 2, Él derramó su Espíritu para que las vasijas, para que los templos que Él había comprado a precio de sangre en la cruz del Calvario, Él las iba a llenar
en Hechos capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo sobre aquellos 120 que estaban esperando la promesa que Cristo les había señalado, ya que Cristo, después de que resucita, Él compra vasijas, pero quien las iba a llenar era el Espíritu Santo de Dios. Así que el Espíritu Santo es quien mora dentro de nosotros. Y eso nos lleva a entender de que Dios no está limitado a 4 servicios a la semana en una iglesia de 4 paredes. Es más que eso. Dios quiere una relación que salgas del templo de 4 paredes y sigas teniendo esa relación personal. Mira, la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 9. La Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La Biblia dice con Dios caminó Noé. Es sorprendente notar cómo Enoc y Noé eran hombres que caminaban con Dios. Ahora, ¿qué significa caminar con Dios? Cuando hablamos de Noé y cuando hablamos de Enoc, que estos hombres tenían una relación con Dios. Estos hombres vivían para Dios, caminaban con Dios afuera y adentro. Donde sea que estos hombres se movían, tenían un respeto, tenían una conexión en la mente con Dios, que la prioridad de ellos era Dios. Estos hombres no tenían una religión. Luego tú miras a Daniel. En el libro de Daniel capítulo 6 versículo 10 dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día. O sea, estos hombres en la Biblia no tenían una religión, no estaban limitados a un servicio, amén, 4 días a la semana, a un servicio los domingos. Estos hombres tenían una relación con Dios, fuera del templo de 4 paredes y dentro del templo de 4 paredes. Estos hombres tenían un caminar con Dios. Estos hombres caminaban, vivían con Dios, pensaban en Dios. Su deleite era Dios. Daniel 6:10 dice que Daniel oraba 3 veces al día. Ahí tú te puedes dar cuenta que Daniel no tenía una religión. Daniel tenía una relación con Dios. Luego tú ves al rey David. En el Salmo 55, versículo 16 y 17, David dice, en cuanto a mí, dice el rey David, a ti clamaré a Dios. Dice, de tarde, de mañana y al mediodía buscaré tu rostro, oraré y tú me oirás. O sea, todos estos hombres nos dejan en claro que no tenían una religión. Estos hombres tenían una relación. Estos hombres no estaban esperando, por decirlo así, llegar a una iglesia de 4 paredes para poder adorar a Dios, porque ellos entendían que Dios no está limitado a un templo de 4 paredes para adorarlo, o para hablar con Él, o para orar, o para adorarlo, o para pensar en Él. Dios no es religión, Dios es una relación. Luego tú miras al apóstol Pablo. El apóstol Pablo es uno de los hombres que me impacta mucho. Uno de los hombres que tenía una relación tan profunda con Dios, que él dice en Efesios capítulo 6, versículo 18. Mira lo que él dice. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y luego vemos en Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice, dedíquense a la oración, velen en ella con toda perseverancia. O sea, el apóstol Pablo nos habla de una vida de oración. Nos habla que la oración es en todo tiempo y en todo momento y en toda circunstancia. Y luego vemos la comunión que el apóstol Pablo tenía con el Espíritu Santo. En 2 de Corintios capítulo 13 versículo 14, Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo, dice, sea con todos vosotros. O sea, estas personas mantenían una relación con Dios y no una religión. Hoy yo quiero mostrarte y presentarte a Cristo, no como una religión, no como un dogma, no como un nombre, no como una denominación más, no presentarte un templo de 4 paredes. Hoy quiero hablarte de Cristo como una relación personal con el hombre. Cuando Cristo vino a la tierra, Él no vino a establecer una religión más. Cristo no vino a establecer un nombre más, una denominación más. No, Cristo vino a restablecer y a crear una amistad, una relación personal con el hombre, esa relación que se había perdido desde el principio con Adán. Recordemos que antes de que Adán pecara,
Adán tenía una relación con Dios. En el libro de Génesis, cuando Dios crea a Adán, amén, y lo pone en el huerto, Adán hablaba con Dios y Dios hablaba con Adán. Había una relación, no había una religión, no había, amén, un dogma, una costumbre, amén, una organización. Había una relación con el hombre. Ahora, después de que Adán peca, en el libro de Génesis capítulo 3, entonces el hombre, dice la Biblia, que quedó destituido de la gloria de Dios. Cuando Adán peca, la relación entre Dios y el hombre se rompe y el hombre queda alejado de la gloria de Dios. Porque dice la Biblia en Romanos capítulo 5 versículo 12 que el pecado entró al mundo por un hombre. Ese hombre era Adán, porque Adán es el primer hombre creado por Dios a la imagen y semejanza. Adán fue el primer hombre que Dios creó en la tierra según la Escritura. Ahora, en Romanos 5:12, Pablo dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Dice, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Todos los que venimos de la descendencia de Adán, el pecado nos alcanzó. Porque desde el momento que Adán pecó, le dio legalidad al pecado para que señoreara sobre toda la raza humana que venía del linaje de él. Ahora, cuando Cristo viene, Él viene a morir por nuestros pecados. Él viene a restaurar la relación entre Dios y el hombre. Se lo dijo a los discípulos en el libro de San Juan capítulo 15, versículo 14 y versículo 15. Cristo le dijo, ya no les llamaré siervos, porque el siervo no conoce lo que hace su Señor. Les he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre se los he dado a conocer. Cristo les hizo ver a los discípulos que Él no venía a establecer una religión más, una denominación más, amén, una costumbre más. No, Cristo venía a restablecer la relación que desde el principio se había perdido con el hombre, que era con Adán. Así que Dios quería que el final fuera igual que el principio. Por eso es que Dios ahora nos vuelve a escoger a nosotros como templo y morada del Espíritu Santo, porque la presencia de Dios moraba, habitaba dentro de Adán antes de que Adán no hubiera pecado. Pero cuando Adán peca, la presencia de Dios sale de Adán y el pecado se enseñorea sobre Adán. Entonces, desde el momento que Adán peca, el pecado entra sobre toda la humanidad. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. O sea, la paga del pecado fue muerte espiritual sobre Adán. La presencia de Dios se alejó, pero Dios tenía un plan para volver a restablecer la relación entre Dios y el hombre a través de Jesucristo. Por eso en Cristo el Padre nos dio vida. En Cristo el Padre nos dio salvación, nos dio vida eterna. Y en Cristo la relación entre Dios y el hombre vuelve a ser restaurada como era con Adán al principio. Cuando tú aceptas a Cristo, amén, el Espíritu Santo viene y te sella para que viva a vivir dentro de ti, para que tú vuelvas a tener una relación con Él. Así como la relación que tenía Adán, es la misma relación que Dios demanda que tú y yo tengamos. Por eso dice la Biblia que Enoc caminaba con Dios. Imagínate lo que es caminar con Dios. Caminar con Dios para mí, yo lo interpreto de esta manera. Caminar con Dios para mí es como el aire que respiras. Tú caminas respirando aire. Donde sea que tú vayas, tú respiras aire. Caminas por el aire, porque el aire es lo que te da vida físicamente. Espiritualmente, caminar con Dios es como respirar aire físicamente. Donde sea que tú vayas, tienes que respirar aire, donde sea. ¿Por qué? Porque sin aire físicamente no podemos subsistir en la tierra. Ahora, para mí caminar con Dios es como caminar respirando aire. Tú respiras aire de noche y de día. Tú respiras aire donde sea que tú vayas. Tú respiras aire. Respiras aire físicamente en la tienda, cuando estás en tu cuarto, cuando estás en tu bañera, cuando estás en tu trabajo. Para mí caminar con Dios, y como Enoc y Noé caminó con Dios, yo lo interpreto, escucha bien, que es vivir para Dios. Que en tus pensamientos esté Dios. Que sea Dios el que se enseñoree de tu mente. Que sea Dios el que gobierne tu corazón. Que tus pensamientos siempre estén conectados en Dios. De hecho, Dios se lo dijo a Josué
En Josué 1:8 Dios le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Le dijo, sino que de día y de noche meditarás en él. Fue la instrucción que Dios le dio a Josué cuando lo estaba llamando para conquistar la tierra prometida y entregársela a los hijos de Israel. Y Dios le da un mandato y le dice, medita en mi palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, que es la palabra. Número 2, la palabra de Dios tenía que estar en la boca de Josué. Número 2, tenía que estar en la mente de Josué de día y de noche. Dios le dice a Josué, meditarás en mi palabra. A esto le llamo yo una relación con Dios. A esto le llamo yo no tener una religión, sino tener una relación. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, Dios le da instrucciones a Israel cuando lo saca de Egipto y le señala el mismo mandato que le dio a Josué. Dios le dijo, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón y hablarás de ellas cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando andes por el camino, cuando andes en tu trabajo, cuando te sientes en tu mesa. Le enseñarás a tus hijos, amén, para que puedan vivir por ella. O sea, esto le llamo yo una relación con Dios. Y yo creo que ese es uno de los problemas más grandes de muchos de nosotros. Es que en muchas iglesias o muchas personas han convertido la relación en una religión. Hay personas que han convertido la relación con Dios en una religión. Lo que tiene que convertirse en una relación, muchos lo han convertido en una religión. Por eso para mí la transformación y el cambio en una persona no es cuando tiene una religión, no solamente es cuando va a un templo de 4 paredes, no solamente es cuando procesa una denominación, una religión, sino es que cuando tiene una relación personal con Dios. Porque lo que te cambia no es una religión, lo que te cambia no es una denominación. Una iglesia de 4 paredes no te cambia, porque ninguna religión murió por ti, ningún nombre, ninguna denominación murió por ti. Quien murió por ti fue Cristo. Entonces debemos de hablar de Cristo, porque en Cristo es que está la vida eterna, no en la religión. En Cristo es que hay salvación, no en la religión. En Cristo es que hay vida eterna, en Cristo hay gozo, no en la religión. Yo puedo estar en una religión, puedo estar en una asamblea de un nombre, de una denominación, y no significa que estoy en Cristo, porque para estar en Cristo tengo que tener el Espíritu Santo de Dios. Escucha bien, por eso nosotros debemos de saber que ser cristiano no es una religión. Ser cristiano para mí es una relación. Una persona que solo en un templo de 4 paredes, amén, vive para Dios o adora a Dios o lee la Biblia, lo que tiene es una religión. Porque Dios no es religión. No podemos limitar a Dios a 4 servicios, a 2 servicios, a 3 servicios de una iglesia de 4 paredes. No, porque Dios vive dentro de nosotros. Recuerda, cuando tú vas a un templo de 4 paredes, tú sales del templo, pero el Espíritu Santo viviendo en ti no sale de ti. Entonces muchas personas cuando salen de una iglesia de 4 paredes, ellos piensan que ya Dios ya no está. Cuando llegan a la casa, piensan que ya Dios se quedó en la iglesia de 4 paredes. Cuando ignoran que tú eres el verdadero templo de Dios. Tú eres el verdadero templo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, no sabéis, dice el apóstol Pablo a los Corintios, que sois templo y morada del Espíritu Santo. Dice, ve, por tanto, dice, el templo de Dios santo es. El apóstol Pablo no dice que 4 paredes es el verdadero templo de Dios. El apóstol Pablo dice que nosotros, tú y yo, si hemos aceptado a Cristo y tenemos el Espíritu Santo, tú y yo somos el verdadero templo de Dios. No porque digamos que somos cristianos o porque vayamos a tal religión, a tal nombre de una iglesia, no, sino porque tengamos a Cristo y tengamos el Espíritu Santo, que es la garantía que nos dé evidencia que somos hijos de Dios, que no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios por medio del Espíritu Santo. San Juan 1:12 dice que estas personas que son hijos de Dios no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón. O sea, no es una iglesia carnal, no es un nombre, no es una denominación. Son personas que tienen la presencia de Dios
morando dentro de nosotros. Son personas que tienen el Espíritu Santo viviendo dentro de ellos. Para mí, caminar en una relación con Dios es caminar conectado con Él donde sea que tú vayas. Estás en el trabajo, una relación con Dios. Estás en tu automóvil, una relación con Dios. Donde sea que tú estés, en tus pensamientos, tiene que estar Dios. Porque Enoc caminó con Dios, amén, en una relación, no en una religión. Noé caminó con Dios. Mira, Génesis 5:24 dice que no caminó con Dios. El libro de Génesis 6:9 dice que Noé caminó con Dios. Daniel 6:10 dice que Daniel oraba 3 veces al día. El salmista David, en el Salmo 55, 16 y 17, dice que oraba 3 veces al día. Pablo en Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo. En el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 2 dice, dedíquense a la oración, velando en ella con toda perseverancia. O sea, eso nos lleva a entender que esto no es religión. Este es un caminar con Dios. Este es un vivir para Dios. O sea, debemos de ver, amén, la relación con Dios no como una religión. Debemos de ver, el ser cristiano debemos de verlo como una relación. Caminar con Dios como el aire que se respira. Donde sea que tú vayas, tú respiras aire. Dios te bendiga, Sucia, gracias por esos corazones, Dios te bendiga. Donde sea que tú vas, tú respiras aire. Donde sea que tú vayas, tú tienes que mantener una relación con Dios. Donde sea, para mí, eso significa tener una relación con Dios. Caminar con Dios es que estás en tu trabajo, Señor, ahí estás conectado con Dios. Aún estando en tu cama, dice la Biblia en el Salmo capítulo 4, que aún estando en la cama, meditemos en Dios, que lo adoremos. Mira lo hermoso que es tener una relación con Dios. Que aún dice el Salmo que estando aún en la cama, alaba a Dios, adora a Dios. Y en el Salmo 150 dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Amigos y hermanos, ser cristiano no es una religión. Ser cristiano es una relación. Hoy yo vengo a hablarles de un Cristo que no es una religión, no es una denominación, no es una cultura, amén, no es una congregación de nombre. Hoy vengo a hablarles de un Cristo que es una relación personal, que ese es el anhelo, ese es el deseo de Dios. No sé cómo tú miras a Cristo, si lo ves como una religión, no sé cómo tú interpretas el ser cristiano, pero bíblicamente el ser cristiano es caminar en una relación con Dios, tener el Espíritu Santo y mostrar frutos dignos de arrepentimiento, mostrar los frutos como evidencia de que somos una iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, que es la iglesia verdadera, hay señales que tú puedes identificar cuando una iglesia es verdadera, por los frutos de arrepentimiento. Pablo señala cuáles son los frutos de una persona que tiene el Espíritu Santo. Es gozo, paz, amor, fe, bondad en el Espíritu Santo. Por eso yo quiero decirte, la Biblia dice en el Salmos 25, 15, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Dice, y a ellos hará conocer su pacto. Amigos y hermanos, ser cristiano es tener una relación con Dios. Ser cristiano es tener una relación como la que tenía Moisés. Que Moisés le dijo a Dios, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Señor, muéstrame tu camino para que te conozca. Tener hambre por Dios, tener deseo por Dios. Ser cristiano es tener hambre por Dios. Ser cristiano es caminar en una relación donde tus pensamientos están conectados con Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Dice, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. En alguna traducción dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación. Porque somos creados según Cristo por su Espíritu Santo dentro de nuestro interior. Por eso la Biblia dice que si alguno está en Cristo, es nueva creación. Porque somos creados según Cristo, nacidos por el Espíritu, San Juan 1:12. Escucha bien, los que son creados según Cristo son nacidos por el Espíritu. San Juan 1:12 dice que no es de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es el nacimiento del Espíritu. Pablo
Cristo le dijo a Nicodemo en San Juan capítulo 3. Cristo le dijo a Nicodemo, que era un maestro de la ley, un maestro importante en todo Israel. Cristo le dijo, de cierto digo, que si no nacieres de agua y del Espíritu, no entrarás en el reino de Dios. Cristo le estaba diciendo a Nicodemo que la evidencia para entrar al cielo y para ser iglesia o hijo de Dios es tener el Espíritu Santo, nacer de nuevo, ser nueva creación por el Espíritu. Porque la iglesia de Cristo no es carnal. La iglesia de Cristo no la define un nombre, una denominación. No la determina si tú eres pentecostal, cristiano, católico, mormón o metodista. No. La iglesia de Cristo es espiritual. Delante de Dios, Dios no nos cataloga como iglesia verdadera porque seamos pentecostales, porque seamos sabatistas, porque seamos católicos. No. Delante de Dios, para Él, el que es iglesia verdadera es aquel que tiene el Espíritu Santo, que tiene a Cristo en su corazón y que tiene morando en su corazón el Espíritu Santo, porque Cristo es la cabeza. Colosenses 1:18, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero ese cuerpo no es carnal, no es una denominación física, es una iglesia espiritual porque tiene el Espíritu de Cristo, que es el ADN de Cristo, morando en sus corazones. Así que recuerda, caminemos en una relación y no en una relación. El Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Dice, y a ellos